Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le damos gracias al Señor por permitirnos un día más de vida, un día más de su amor, de su gracia, de su misericordia. Con ustedes, su hermana y amiga, la hermana Anita. Amén. Santo es el Señor. Vamos a comenzar con la meditación de la palabra. Amén. No sin antes enviarle un cordial saludo a nuestro amigo o hermano en Cristo, Ernesto García, que nos ve desde México. Amén. Que Dios te bendiga, Ernesto. Que la paz del Señor esté contigo, con cada vida y con cada corazón. Esperando que estos videos sean de edificación a tu vida. Amén. Porque es importante en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que la palabra del Señor llegue. No importa la edad. Puede ser joven, puede ser niño, puede ser adulto, puede estar casado, puede estar soltero. La palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra de salvación es para todos. Esperando, el propósito principal es que uno, si no conoce la palabra, pues llega al conocimiento. Dios te bendiga, Ernesto García. Espero que en estos mensajes, en estas palabras que Dios trae a través de mí, puedas venir al conocimiento de la verdad o sean de bendición para tu vida, así como lo es para cada vida que escucha. Amén. Santo es el Señor. Comencemos, vamos a estar meditando en el libro según San Mateo. Busquemos, mis amigos, mis hermanos, el libro de San Mateo. Santo es el Señor. San Mateo capítulo 8, versículo 23. Si no tienes una Biblia, no te preocupes, que al costado aparecerá. Amén. A un costado va a aparecer la lectura para que juntos le demos lectura a la palabra del Señor. Yo aquí y tú donde quiera que estés. Amén. Santo es el Señor. Como prefacio dice: Jesús calma la tempestad. Vamos a orar primero para que el Espíritu Santo sea hablando conforme a la necesidad. Te adoramos, amado Dios de gloria, Dios de honra, Dios de alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Habla, corrige, exhorta, consuela, restaura y levanta nuestra vida, Dios eterno. Háblanos conforme sea la necesidad, Dios mío, a cada persona, cada siervo, cada sierva, cada alma que vaya a ver este video, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo hablando conforme la necesidad, redarguyendo, exhortando, corrigiendo, pero sobre todo edificando conforme el llamado y el propósito que tú nos has hecho, Señor. No te pido que me quites, sino que me uses como vaso, como instrumento, mediante el cual tu Espíritu Santo sea obrando, Dios mío, sobre cada alma, Señor, que necesite de esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo, un solo Dios. Ahora sí le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un solo Dios. Y dice así, San Mateo 8:23. Como prefacio tiene: Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo:
¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Amén. Hemos dado lectura, amén. Si ve, mi amigo, que no es palabra mía, es palabra de Dios. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, dice, y sus discípulos le siguieron. Dice que cuando ya estaban en el mar, se levantó una tempestad tan grande, dice, que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, dice. Amén. Así nos dice esta primera parte de la palabra del Señor. Que cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos, con los apóstoles, se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y Jesús dormía, dice. Amén. Pero sabemos que nuestro Dios, que nuestro Hacedor, conoce todas las cosas que nos pasan. Él dormía. ¿Usted acaso cree que él no sabía lo que iba a acontecer? Si dice que la palabra aún no estaba en la boca de las personas, ni en su boca ni en la mía en la actualidad. Y él ya sabe lo que usted va a hablar. Él ya sabe lo que usted va a decir antes que abra su boca. Entonces, vemos que el Señor permitió esta situación en aquel tiempo para probar a sus discípulos, para saber cómo ellos habrían de comportarse ante aquella adversidad que se les presentaba en aquel instante. Jesucristo andaba con ellos. Jesucristo obraba milagros con ellos y a través de ellos como vaso, como instrumento, Dios los usaba. Amén. Pero ¿qué el Señor esperaba que ellos hicieran en esta situación en la que se encontraban atravesando? Porque recordemos que el Señor lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo. Y Dios sabía, si en aquel tiempo conocía los pensamientos de aquellos fariseos y de aquellos escribas, ¿no cree usted que también sabía lo que iba a pasar en aquella hora? Sino que Él quería ver cómo obraban los discípulos. Porque a pesar de que estuvieron con ellos, que Dios hacía milagros a través de Jesucristo aquí en la tierra, amén. Porque Jesucristo es Dios, pero vino en forma humana, se hizo carne. Y lleno del Espíritu Santo, Dios obraba milagros. ¿Qué es lo que no hizo nuestro Señor Jesucristo? Y mostraba a los discípulos, les enseñaba, les instruía. Los discípulos veían, palpaban cómo Dios obraba en cada vida, sanando, libertando, restaurando. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué acaso podemos pensar que Dios no sabía lo que iba a pasar? Dios sabía, pero Él dormía, dice. Sigamos leyendo, dice. En el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. No podemos olvidar que en aquel tiempo ciertamente ellos caminaban con el Maestro, veían lo que el Maestro hacía, pero no estaba la presencia del Espíritu Santo en ellos. La presencia del Espíritu Santo vino a los discípulos en el día de Pentecostés. Cuando Jesucristo ya ascendió a los cielos, dijo, esperad, dice, hasta la venida del Espíritu Santo, dice, no salgáis de la ciudad. Entonces ellos se encontraron en oración, en súplica, en ayuno, buscando la presencia del Señor. Entonces de repente descendió el Espíritu Santo y fueron investidos llenos del Espíritu de Dios. Entonces, en ese tiempo, ellos no tenían el Espíritu Santo. Tal vez por aquello dudaron, tuvieron miedo, tuvieron temor, tuvieron pánico. Pero hoy en día, en la actualidad, a usted y a mí, el Señor nos ha dado aquel maravilloso Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que muchas veces nuestra mirada se desenfoca de mirar al Cristo, donde tiene que estar puesta, y se pone en donde, en la tempestad, en las tormentas, en los tsunamis que se levantan, como aquí. Ellos andaban en la barca, tenían al Maestro, andaban con el Maestro, comían con el Maestro, dormían con el Maestro. Y sin embargo, en aquel momento que el Señor dormía, ellos ¿qué hicieron? Tuvieron miedo. Por eso es que cuando Cristo se despierta, les dice en el 26, y les dijo, ¿por qué teméis? Y si vamos a ver el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 40, también está la misma porción de la lectura, pero en aquella lectura el Señor le añade una pregunta y le dice, ¿por qué estáis así amedrentados, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué le quiso decir el Señor con esto?
que él esperaba otra cosa. Él esperaba otro actuar de sus discípulos. No que ellos temblaran, tuvieran miedo y se atemorizaran y dudaran, sino que creyeran que porque Dios andaba con ellos en aquella arca, no les iba a pasar nada malo, sino que en el nombre de Jesús reprendieran los vientos, reprendieran las olas con la autoridad que solamente Cristo te puede dar a ti o a mí como su hijo. Pero ellos no. Ellos dudaron, ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque veían aquellas olas que venían contra la barca. Así mismo en las pruebas, mi amigo, mi hermano, que tú puedes estar pasando o que yo puedo estar pasando, donde nuestra fe debe de ser probada, a ver si verdaderamente creemos que Dios está con nosotros. En estos tiempos, en la actualidad, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos consuela. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado, de juicio y justicia. Aquel Espíritu Santo que si uno está pasando por tormentas, por pruebas, por aflicciones, por tempestad, Él está ahí para fortalecerte a ti, para fortalecerme a mí. Ya no está solamente Cristo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Mediante la figura de su Espíritu, Él está contigo, Él está conmigo, redarguyéndonos, guiándonos, levantándonos, diciéndonos: confía en mí, que yo estoy contigo. Por más que tú y yo veamos aquellas tormentas golpeando, por más que tú y yo veamos aquellas tormentas azotando nuestra casa, nuestro hogar, nuestra finanza, nuestra salud, nuestro ministerio, tenemos que confiar, no tenemos que dudar como aquellos apóstoles, aquellos discípulos que se asustaron, que dudaron, porque la duda es un demonio, mi amigo, mi hermano, tú que estás viendo este video. La duda no te deja alcanzar las promesas que Dios tiene para tu vida, las promesas que Dios ha entregado a mi vida o a la tuya. La duda te aleja de las promesas, la duda te aleja de ver la gloria de Dios en tu casa, en tu vida. Tú dices: ¿qué está pasando? Que Dios me habla, me ha dado promesas tan grandes y yo no veo los resultados. ¿Será que hay duda? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor les dijo a los discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Poca fe. ¿Dónde estaba la fe de los discípulos al ver aquella tempestad? ¿No sabían acaso que andaban con el dador de la vida? ¿No sabían acaso que estaban con el mismo Maestro, con el Hijo del Dios viviente, creador del cielo, de la tierra, y que ya había manifestado por obra que era el Hijo de Dios? ¿No lo sabían acaso, mi amigo, mi hermano? ¿Tú qué piensas? Pues sí lo sabía. Pero ¿qué pasó? Dudaron, desconfiaron, pensaron que aquella tempestad los iba a hundir. Y así te pasa a ti muchas veces, mi amigo, mi hermano, que dudas de aquellas promesas que Dios te ha entregado. No las ves. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Y eso no permite que Dios se glorifique. Porque cuando uno se acerca a Dios, dice la palabra del Señor, que uno tiene que creer que Él le escucha. El que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Pero creyendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, mi amigo, mi hermano. La fe es muy necesaria, la fe es muy importante. Y si tú como iglesia dudas, ¿qué se puede esperar de aquel que no lo conoce? ¿Cómo acaso podemos manifestar que Dios está en nuestras vidas si ni tú y yo muchas veces creemos aquellas promesas que Dios nos ha entregado, de sacar a tu hijo, a tu hija, a tu hermano que está en el alcoholismo, en la drogadicción, en la borrachera, en la homosexualidad, en la prostitución, en la idolatría y tantos pecados que hay? ¿Cómo Dios podrá obrar en tu vida? Con los tuyos, con tu esposa. Como dices, quiero que cambie, pero si cuando te acercas a Dios a orar, a pedir, no tienes fe, dudas en tu corazón, y el Señor te dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? ¿Por qué teméis? Como le decía aquí a los discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué te amedrentáis? ¿Porque estáis atemorizados? ¿Acaso no sabes que yo estoy contigo? Que prometí estar contigo todos los días de la vida, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y no tan solamente Cristo, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos su templo, somos su morada, somos su
habitación. Él habita en ti, mora contigo, te ha dado grandes promesas. Te ha dado, entregado talentos, dones y ministerios que no puedes activar. ¿Por qué? Porque hay duda, tienes miedo, te falta la fe para creer que Dios puede usarte como aquel vaso, como aquel instrumento que Él te ha dicho que tú eres en sus manos. Así que mi amigo, mi hermano, ¿quién calma la tempestad? Cristo calma la tempestad cuando aprendemos a depositar nuestra confianza en Él. Porque sin fe es imposible agradarle, como el Señor mismo dijo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a aquel monte, arráncate aquí y échate a la mar, y el monte obedecería. Pero no precisamente les quiso decir que es la montaña física en sí, sino que el monte son las pruebas, las aflicciones que se vienen al camino del creyente, del cristiano, que lo vemos muy grande, imposible de subir, que muchas veces vamos sin fuerza, cansados, agotados, desgastados, porque el cristiano se desgasta. Pero tenemos aquel que nos da del agua de la vida, aquel que nos fortalece. Y aquel que renueva la fuerza, que Él dice que Él da fuerza al cansado y que Él es el que multiplica la fuerza a aquel que ya no tiene ninguna. Pero depende de ti y de mí. Entonces, aquellas montañas, si uno tuviera fe, aquellas montañas que se ponen en tu camino, aquellas montañas de prueba, de tristeza, de aflicciones, en lo sentimental, en lo físico, en lo emocional, con los hijos, con la familia, con el ministerio, con el trabajo, en cada área, cualquiera que sea, es una montaña que si tú tuvieras fe, le dirías, arráncate, sal de aquí, porque yo creo y he creído en aquel que tiene el poder de hacer lo imposible, hacer lo posible. ¿Quién calma la tempestad en tu vida y en mi vida? Nuestro Señor Jesucristo. Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo conocimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero ¿qué hace la iglesia de Cristo en estos tiempos tan duros, tan difíciles de pandemia? Que ha venido a la tierra a causa del pecado, de la dureza del corazón, de las almas que no conocen a Cristo, pero también a causa de la iglesia de Cristo, de su mismo cuerpo, que no vive la palabra. Es muy lindo hablarla, es muy lindo predicarla, pero si no la vivimos, de nada sirve. Uno es puente para que otro venga, pero uno, si no la vive, quedará descalificado. ¿Y cuál será el pago, la recompensa? Así que mi amigo, mi hermano, hay que tener fe para creer que Cristo calma la tempestad en tu vida y en mi vida. En estos tiempos tan duros, tan difíciles que estamos pasando. Y lo que se vendrá será aún peor, mi amigo, mi hermano. Lo que se avecinará a la tierra será aún peor de lo que ya estamos pasando. ¿Y dónde está tu fe? ¿Estás predicando? Porque la palabra del Señor nos dice que no hay plaga que tocará nuestra morada si habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Y si Dios tal vez permite alguna plaga o permite alguna enfermedad en los tuyos o en tus vecinos, en tus allegados, para que tú manifiestes la gloria de Dios a través como vaso, como instrumento que eres. Porque todas las cosas obran a bien. Conforme al propósito somos llamados, dice. Así que mi amigo, mi hermano, estás obedeciendo la palabra de Dios. Te estás manteniendo fiel, firme, buscando su rostro, su presencia, con errores, fallas, debilidades y flaquezas como seres humanos que somos. Pero estamos viviendo la palabra. Estamos llevando aquel mensaje, ya sea vía internet, ya sea en los buses, ya sea en los aires libres. Hay muchas formas de predicar la palabra. Con un Dios te bendiga, estás hablando de la palabra del Señor. ¿Cuántas almas han partido y cuántas almas partirán aún de la presencia? A la presencia del Señor. Los que han muerto fielmente en Cristo, perseverando. Porque Dios determinó así el tiempo para ellos. Pero nadie parte de esta tierra sin que Dios no lo permita. Y si tú no tienes a Cristo y partes de esta tierra sin Cristo, lamentablemente te esperará una eternidad en condenación. Así es, mi amigo, mi hermano. Pero la iglesia de Cristo tenemos que predicar la palabra como está escrita. Sin levadura, la sana doctrina, la santidad interna y la santidad externa. Y no es porque seamos perfectos, al contrario, es porque reconocemos la imperfección que como seres humanos somos,
que la única que nos limpia y nos santifica es la sangre de Cristo. Esa es la que limpia la iglesia. Esa es la que limpia cuando viene un corazón contrito y humillado, un corazón humilde que reconoce su caminar y se despoja de aquello que no le permite crecer, que no le permite avanzar en los caminos. Sería mentirosa si te dijera, mi amigo, que los caminos del Señor son fáciles. Siervo, sierva, cualquiera que me esté escuchando. Sería mentirosa, porque el camino de Dios es para valientes y violentos en espíritu, porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No los violentos que son para pelear con los suyos, con su esposo, con sus hijos, con sus vecinos, no. Los violentos en espíritu, aquellos que reconocen, que se humillan ante Dios, para que Dios sea obrando en los suyos, para que Dios sea peleando sus guerras, sus batallas, para que Dios sea proveyendo, porque la palabra del Señor dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero son promesas que Dios tiene para ti si tú las crees, si tienes fe. Pero Dios te dice: ¿acaso tienes fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienes miedo de morir, de la muerte, del COVID? ¿Por qué tienes miedo? Si el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tú no partirás de esta tierra si no es mi voluntad, dice el Señor. Así que levántate, guerrero, guerrera, y predica la palabra como atalaya, que eres tú y que soy yo. Cuenta Dios te va a pedir a ti, como cuentas Dios me lo va a pedir a mí. Si estás encerrado, atemorizado, tenéis miedo, te falta la fe en creer que Dios te guardará bajo el abrigo de sus alas. Nada podrá pasarte si no es la voluntad de Dios. Como dice el Salmo 91, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Son promesas que Dios te ha dado a ti como su iglesia, que me ha dado a mí. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te amedrentas? Por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que miras, y no depositas la confianza en aquel que calma la tempestad. Estos discípulos aquí dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Pero ¿qué esperaba el Señor? Que ellos actuaran con el conocimiento que ya tenían previo. Que ellos confiaran que el Señor estaba ahí con ellos y que nada malo tal vez les ocurriría si aprendían a confiar en aquel que estaba con ellos, en medio de ellos. Muchas veces Dios hace silencio en tu vida. Aquí estaba durmiendo, dice. Pero en la actualidad, en estos tiempos, Dios está en silencio esperando ver tu actitud, tu actuar, cómo te desarrollas. Dices que crees en mí, dices que confías en mí, dices que yo soy tu Dios. Pero el momento de la prueba, de la tempestad, del tsunami, quitas tu mirada de mí, dice el Señor, y tienes miedo y te amedrentas y te escondes porque desconfías. Al árbol se lo conoce por el fruto. ¿Cuál es el fruto que tú y yo estamos dando como cristianos? Porque el cristiano tiene que dar fruto también. ¿Cómo predicamos de un Dios si no tenemos la fe para creer en sus promesas? ¿Cómo Dios te puede utilizar con señales, con milagros, con prodigios, sin dudas en que tal vez Dios lo hará? Tiempos difíciles, por eso la palabra de Dios dice: ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? La fe solo nos pide un poco de fe. Solo nos pide que confiemos en Él, que si el hombre te falla, el hombre te desprecia, que si el hombre te falta, el hombre te decepciona, pues Él no lo va a hacer. Si tú y yo nos mantenemos bajo su abrigo, bajo el abrigo de sus alas. Santo del Señor, mi amigo, mi hermano, Él calma la tempestad. Solamente tenemos que confiar en Él, entregarle nuestras cargas,
nuestras tristezas, nuestros dolores. Que si no tenemos fuerza, clamar a Él creyendo que nos escucha. Señor, dame la fuerza, fortaléceme. Diciéndole, tu palabra dice que tú das fuerza al cansado y multiplicas la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero para eso tenemos que alzar los ojos a los montes y creer que el socorro viene en camino. Fortalécete, guerrero, guerrera del Señor. Los tiempos tan malos, los tiempos tan difíciles, donde la fe de mucho pueblo está siendo probada. Es necesario predicar la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Es necesario, tal vez muchos ni creen, tal vez muchos de los que están viendo este video no crean o lo vean simplemente por ver un youtuber más. No. Esto se trata de predicar la palabra de Dios y que tú y yo podamos entender en los tiempos y podamos discernir estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Como amigos, si no conoces a Cristo, ven a Cristo, yo te invito. No me creas a mí, coge una Biblia, escudriñala, ora, pregúntale al Señor, ¿será verdad lo que tal hermana dijo? ¿Será verdad lo que los locos aleluya dicen? Guíame y te aseguro un 100% que Dios se te mostrará y se te revelará si lo haces de corazón, no por ser visto, no por hipocresía, no de boca, sino de corazón, como yo lo hice y Él se me reveló y se me mostró. Y a pesar de los errores que como seres humanos podemos tener, Dios se glorifica y Dios es el que sigue obrando y sigue actuando. Si uno se humilla, reconoce sus errores y de corazón le pide que lo guíe, Dios lo hace. Escapa por tu alma, amigo, amiga. Hay un infierno que perder y un cielo que ganar. ¿Por qué me dice así? Porque es más fácil perderse que salvarse. Es más fácil entrar por aquella puerta ancha que por la puerta estrecha. Es más fácil ir por el camino ancho que por el camino angosto. Es más fácil caer en pecado que vivir en santidad y en santificación. Es más fácil poner la mirada en el mundo aparentemente y confiar en lo que te promete, en lo que estás escuchando, muerte aquí, muerte allá, robo aquí, robo acá, que creer en las promesas de aquel que te llamó. Sin fe es imposible creerle a Dios, agradarle a Dios, sin fe. Así que mi amigo, mi hermano, no seamos como estos apóstoles que dudaron y el Señor le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Si yo estoy contigo, he prometido estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Por qué dudáis, iglesia de Cristo? ¿Por qué has dejado de hacer las primeras obras? ¿Por qué has dejado de orar? ¿Por qué has dejado de ayunar? ¿Por qué has dejado de congregar? ¿Por qué has dejado de leer mi palabra? ¿Por qué le das más tiempo a las redes sociales, a las cosas vanas? ¿Por qué le has dado más tiempo a las cosas que perecen que esconderte bajo el abrigo de mis alas? De orar, de clamar de corazón, de humillarte, pero con fe. No podemos dejar la fe, porque sin fe no podemos agradarle a Él. Así que mi amigo y mi hermano, ¿quién calma la tempestad? Cristo la calma. Pero Él también espera que tú deposites su confianza y creas que Él está contigo y que la tormenta en la que estás pasando o atravesando va a pasar. Es momentánea, es física. El Señor la permite. ¿Para qué? Para muchas veces quitar aquella basura, aquella hojarasca que no nos permite crecer y madurar como Él quiere, para el llamado, para el ministerio, para su propósito. Por eso Él permite aquel tsunami, aquella tempestad, porque si Cristo sufrió y padeció agravio, pero Él fue sabio, como tú y yo tenemos que serlo, cayó, enmudeció y encomendó su alma a aquel que tiene el poder de juzgar. Entrégale tus cargas, como cuando oró, cuando Lázaro no oró porque no creía en Dios en voz alta, no. Él le dijo: yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo hago por ellos. Tenemos que saber y creer que Dios nos escucha. Tenemos que tener la fe y la convicción
de lo que le pedimos, lo recibiremos conforme a su voluntad. Y si caminamos en santidad y en rectitud, tampoco es que podemos pecar deliberadamente, venir y pedir creyendo que ya lo tengo de aquí a mañana y lo voy a tener. Así viva en pecado, no es así. No es así. O tampoco es que uno ya porque lo pide ahorita creyendo lo quiere ya, mañana, ahorita mismo quiero la respuesta. No es así, porque no es en tu tiempo ni en el mío, es en el tiempo de Dios. Lo que nos resta es creer con fe que lo que pedimos lo recibiremos conforme a su voluntad. Porque a veces pedimos lo que no nos conviene, a veces pedimos lo que no nos edifica, a veces creemos que tan solamente por pedir y creer lo recibiremos, y muchas veces no es así, porque no es como conviene, no es para tu bien, para tu provecho, sino es para apartarte de la voluntad de Dios. Así que mi amigo, mi hermano, pero ¿quién calma la tempestad? Sea la que sea que estés pasando, Cristo calma tu tempestad. Él la calma. No busques brujos, no busques brujas, porque tal vez no encuentras las respuestas inmediatas. No. Lamentablemente, mucho cuerpo de Cristo ha recurrido a aquellos para recibir la respuesta, que no aprendemos a esperar en Dios. Así que, si has hecho esto, vuélvete y pide perdón. Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, Dios lo escudriña todo. Y no tomará por inocente el culpable, mi amigo, mi hermano. Tú no tienes a Cristo, ven, yo te invito. Solamente necesitas abrirle la puerta de tu corazón. Nada más te pide Él. Humillarte, reconocer que hay un Dios, que un día tú y yo daremos cuenta por lo que hayamos hecho estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco que no he estado viviendo conforme te agrada, Dios mío. Te pido perdón, que me limpies con tu sangre preciosa y que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando pases lista pueda decir presente, aquí estoy. Sabiendo que tú me has perdonado, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esto, te doy la bienvenida a la familia de Cristo. 3 cosas importantes que tú debes de hacer como nuevo creyente. Es orar, porque orar es hablar con Dios. Congregarte en una iglesia donde te prediquen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuanto más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles. Y comprarte una Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor. La Biblia es el manual que Dios tiene para que tú aprendas a caminar y vivir una vida conforme a su voluntad mientras estemos en este cuerpo, en esta carne. Así que, mi amigo, te doy la bienvenida. Y tu iglesia de Cristo, si te alejaste, es hora que te vuelvas en espíritu y en verdad. Con errores, con fallas, con debilidades, sí. No escuches la voz del enemigo que te dice ya porque pecaste, ya porque estás haciendo esto, no eres digno de volverte, de caminar otra vez en el evangelio. Pues déjame decirte que esos son dardos encendidos del maligno, porque quiere tenerte cautiva, te quiere tener en esclavitud. Pero sabemos quién es el que rompe las cadenas y el que calma la tempestad. Sabemos quién es el que nos limpia y nos perdona, nos justifica y nos santifica. Ya depende de ti, iglesia. Mira estos tiempos que estamos viviendo. Hoy estamos, mañana solamente Dios lo sabe. Y si te sorprende la muerte por seguir en aquel camino conforme a tu voluntad y tus deseos, como iglesia conocedora que eres, te esperará el lugar de tormento. Porque Dios al hijo que ama lo corrige y lo azota y lo confronta. Pero si endurece el corazón, Dios tiene muchos instrumentos más que están dispuestos a hacer lo que tú dejaste por irte tras el mundo. Porque como el perro vuelve a su vómito y la puerca a la bala a revolcarse en el cielo, así han muchos dejado la palabra de Dios por volverse atrás. Aquel vómito que con Dios un día lo limpió, lo sacó de aquel lugar. Así que arrepiéntete y vuélvete, mi amigo y mi hermana, a Cristo. Y Él estará ahí dispuesto a perdonarte, a restaurarte nuevamente y ponerte conforme al ministerio Él te ha entregado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana y amiga, la hermana Ana Alcibar. Bendiciones. Mujer valiente y esforzada, mujer que a nada tienes miedo, tú que peleas la batalla y hablas de mí con gran denuedo.